Muy buenas, esta semana la Fórmula 1 viaja a Mónaco para disputar ese gran premio, el más especial para muchos del año, y por supuesto vamos a hacer aquí una buena previa. Hoy analizando los datos clave, que ya vais a ver que es un circuito muy extremo. Mañana analizamos el trazado en sí, cómo se traza cada curva, las zonas claves y demás, y pasado mañana hablaremos de los reglajes, de cómo se adapta el setup de un F1 para un circuito como el de Mónaco. La semana pasada íbamos a tener carrera en Imola, pero como se canceló, pues al final no subimos los 3 vídeos perceptivos, ¿no? Que se suelen subir o que solemos subir aquí en el canal. Pero bueno, si las condiciones meteorológicas lo permiten, se disputará ese gran premio y tendréis los 3 vídeos. Empezando por los datos, empezamos por la longitud general del trazado. Ya veis que es el circuito más corto que tenemos y con mucha diferencia, o sea, no llega ni siquiera a 3,5 km, y el siguiente circuito más corto es el de Zandvoort, el de Países Bajos, y está por encima de 4 km, bastante por encima. Entonces ya veis que nada tiene que ver la longitud de este trazado con el resto del campeonato. Por supuesto vamos a dar muchísimas vueltas, 78 en total, y esto por una parte va a hacer que pierda importancia el tema del undercut, que es parar una vuelta antes o un par de vueltas antes que tu rival directo, así das esas vueltas con el neumático nuevo, puedes ganar tiempo y cuando él pare, pues tú sales por delante. Entonces, claro, al final no son ni 3,5 km en los que estás sacando provecho. Pero es verdad que es un circuito en el que es muy complicado adelantar y hay muchísimas curvas, como vamos a ver ahora. Entonces, aunque por longitud pura del circuito el undercut no sea importante, probablemente sí que lo sea por esto que comento, porque es muy complicado adelantar en pista, tienes que intentar adelantar con la estrategia y además son 19 curvas que vamos a ver ahora en las que puedes sacar ventaja de tu neumático nuevo. Así que habrá que ver cómo de importante es el undercut, porque no debe descartarse en absoluto. Otro dato importante, la distancia desde la meta hasta la primera frenada. No es una frenada muy fuerte, esta de 150 metros, ni mucho menos, pero sí que es una frenada relativamente fuerte. Lo que pasa es que en salida, pues bueno, es más de encontrar un hueco, dejar fluir el coche. Se suele liar mucho porque se enrosca hacia la izquierda y luego ya es a la derecha. La veremos mañana detenidamente. El caso, es muy complicado perder muchas posiciones en la salida pura porque la primera curva, la primera frenada en este caso, está bastante cerca. En cuanto a las curvas, como os decía, pues tenemos 19, que ya está por encima de la media, y claro, si tenemos más curvas de la media en un circuito que es mucho más corto que el resto, pues el ratio que hacemos siempre de curvas por kilómetro de circuito se nos dispara. Está por encima de Singapur con diferencia, que es el siguiente, por lo tanto ya veis que es un circuito muy denso en cuanto a curvas, además son curvas muy lentas y esto nos da una pista de lo difícil que es el pilotaje aquí, que es algo positivo, porque podemos ver bastantes diferencias entre pilotos y no tanto entre coches, que por supuesto también eso viene con el ADN de la propia Fórmula 1. Entonces, muchas curvas, además bastante complicadas, y no están del todo mal repartidas en cuanto a curvas izquierda y a derecha, como podéis ver. Otro dato muy importante, las curvas de velocidad baja, las curvas lentas. Como veis hay más curvas lentas que en ningún otro circuito. Tenemos 7 curvas lentas hacia la derecha y eso es una locura si lo comparamos con el resto de circuitos. No hay ninguno que tenga tal cantidad de curvas lentas. Luego es verdad que también hay curvas de velocidad media, un par para cada lado. Hay curvas también, alguna de velocidad rápida. Hay otras que son completamente a fondo, como si no fuesen curvas, es verdad. Pero bueno, es un circuito que ya veis que no está precisamente equilibrado en cuanto a naturaleza de curvas. Es, por definición, un circuito de curva lenta. En cuanto a las frenadas, pues sí, hay muchas, hay 11, porque no hay muchas curvas enlazadas. Entonces eso provoca que haya muchas curvas para las que haya que frenar. En total hay 11. Eso sí, en cuanto a frenadas fuertes, yo personalmente considero una. Es verdad que podríamos entrar que a lo mejor hay 2, porque bueno, por ejemplo, la primera curva pues vienes de una recta, pero la recta es bastante corta y luego la curva no es cerrada, sino que es más o menos 90 grados, se puede considerar media. Entonces, bueno, la frenada después del túnel, que la veremos mejor mañana, pues esa sí que es más fuerte. Entonces, a criterio de cada uno se podría considerar a lo mejor 1, 2, si apuramos mucho 3 frenadas fuertes, pero es un circuito de estar constantemente frenando, no de tener una recta muy larga y una frenada fuerte al final. Nada más lejos de la realidad, apenas hay rectas en este circuito, por lo tanto es un circuito de machacar constantemente el freno y eso se ve reflejado en el porcentaje de vuelta que se está tocando el freno. Otra vez es el circuito en el que más porcentaje de vuelta se va frenando y esto provoca que la temperatura de los frenos siempre esté moviéndose más o menos en unos rangos parecidos, pero muy altos. La temperatura máxima de los frenos es de las más altas de todo el calendario, la temperatura media también y la mínima también. Por lo tanto, no hay respiro para los frenos. ¿Qué pasa con el otro pedal? Pues como podéis imaginar, no es precisamente protagonista. Deberíamos estar más de la mitad de la vuelta, es verdad, acelerando a fondo,
pero es que si lo comparamos con el resto de circuitos es muy poquito lo que se acelera a fondo en toda una vuelta. Hay que estar constantemente levantando para frenar, para coger a medio gas algunas curvas. Entonces ya veis que es un circuito en el que el acelerador precisamente no es el más protagonista. Y en cuanto a la octava marcha, la última, ni siquiera se llega a engranar, a no ser que alguien pruebe una relación de cambios diferente, pero lo más normal es que ni siquiera se llegue a engranar esa octava marcha porque no hay una recta lo suficientemente larga. Así que ya veis que la velocidad punta no es precisamente lo más importante en el circuito de Mónaco. Y en cuanto al giro de volante, pues nos encontramos con que el giro máximo es el más alto de todos los circuitos, es decir, en ningún otro circuito se llega a girar tanto el volante como en este circuito de Mónaco. Es verdad que hay que jugar, o se podría jugar, mejor dicho, con el reglaje de la dirección y tal, pero como norma general ningún circuito le hace sombra en cuanto al giro máximo, que es pues esa horquilla tan famosa, ¿no?, de este circuito. Luego, en cuanto al giro medio, es decir, haciendo un promedio de lo que se está girando, sale casi 50 grados, es decir, de media, en una vuelta, se está girando 50 grados el volante. Evidentemente, da igual que sea izquierda o derecha, contamos si se está girando y cuánto se está girando. Pues sale de media 50 grados. Pensad que esto serían 90 si ponemos el volante totalmente horizontal. La mitad serían 45, pues más o menos por ahí. Y fijaos en la medida en el resto de circuitos. Ninguno se acerca mínimamente. Y lo que sí puede llegar a sorprender es el porcentaje que se va recto, que podríamos pensar que va a ser el último, pero no. El circuito de Zandvoort tiene un porcentaje en el que se va completamente recto todavía menor. Esto no es porque tenga menos recta todavía. El circuito de Zandvoort tiene una recta mucho más larga que las rectas que tiene el circuito de Mónaco. Lo que pasa es que el resto del circuito es más largo y se está constantemente girando un lado y otro. El circuito de Mónaco tiene una recta más pequeña, pero es que el circuito en general es más corto. Y luego además tiene tramos en los que sí que puedes enderezar un poquito, ahí aumenta un poquito la media, o el porcentaje, mejor dicho. Entonces, bueno, tiene ahí por lo menos un rival en cuanto a los datos de giro de volante. Ya sabéis que para aprender más de Fórmula 1, tanto a nivel de circuitos como técnica, como deportivo, e incluso también de automovilismo general, tanto real como de simulación, sim racing, pues tenéis Level Up Academy y tarifa plana de cursos. Podéis ver las clases tantas veces como queráis, descargas, soporte, certificado para dudas. Todo está incluido en la suscripción, que son 15 euros al mes, y una permanencia. Podéis dar de baja, de alta, cuando os venga bien. Cuando no os venga bien os vais, no hay ningún problema. Y además también tenemos setups para sim racing. De momento hay poquitos, van saliendo cada vez más. Esta semana voy a intentar darle un empujón y sacar bastante más. Y son reglajes pues para cualquier simulador, me los podéis pedir. Y como además todavía hay poquitas peticiones que ya van llegando cada vez más, pues van probablemente a salir el reglaje que me pidáis. Así que echadle un buen vistazo, que por 15 euros al mes tenéis acceso a todos los cursos, toda la formación completa, tanto automovilismo real como virtual, y además ahora también a los setups, aparte de las descargas, el soporte, los certificados y todas esas cosas. Así que echadle un vistazo a Level Up Academy. No olvidéis, por supuesto, suscribiros aquí al canal de YouTube, que eso evidentemente es gratis, que mañana vamos a hablar sobre el pilotaje aquí en el circuito de Mónaco.